Muchos saludos a estudiantes de las secciones 23, 43 y 46 de Introducción a la Filosofía. Este video, recuerden que estamos en la unidad 2 haciendo un brevísimo recorrido por la historia de la filosofía, sabiendo qué pensaron y sobre todo cómo pensaron en distintas épocas de la historia de la filosofía para que nos sirva a conocer un poco de su forma de pensamiento, a ver cómo podemos también aprender a pensar en nuestro caso desde esta tradición, porque cuando pensamos hoy en día, siempre lo hacemos enfrentándonos a una tradición, tanto a lo que asumimos de ella como a lo que rechazamos de ella, pero tenemos que conocerla. Pues en esta ocasión vamos a hablar de lo que se conoce más comúnmente como la filosofía antigua, que aunque fue antiguo ya los presocráticos y es antiguo también la época helenística que viene después, realmente cuando se habla de filosofía antigua se piensa en esta época que es entre los sofistas y Aristóteles, donde están los sofistas primero, Sócrates, que era un sofista pero se separa un poco de ellos, luego viene Platón, que era discípulo de Sócrates, ¿ok? Primero viene Sócrates, luego su estudiante Platón, y luego viene el estudiante de Platón, que es Aristóteles. O sea que Aristóteles era discípulo de Platón. Ese es el orden en el que van a ir estos pensadores de la antigua Grecia. ¿Qué van a aportar estos pensadores? Pues muchísimo. Son los que más suenan cuando comenzamos hablando de filosofía y le pregunto qué les suena, pues siempre le llegan a la cabeza Sócrates, Platón, Aristóteles, ¿verdad? Es interesante ver que estos son como lo más conocidos. ¿Por qué? Y de hecho, si se fijan, hablamos de filósofos presocráticos, antes de Sócrates, como que Sócrates marca un camino diferente para la filosofía. Y es verdad que es así. Debo decirles que desde el inicio de esta materia, cuando hemos hablado en la unidad 1 de la importancia de filosofar, de la importancia de las preguntas, de la importancia crítica de la filosofía, es una mirada aportada por Sócrates. Entonces sí es una mirada particular sobre la filosofía que digamos que Sócrates inaugura la noción de filosofía que todavía en gran sentido tenemos hoy día en las universidades. ¿Sí? Entonces vamos a ver que estos filósofos, tanto Platón como Aristóteles entonces, son quienes desarrollan grandes sistemas filosóficos, los primeros grandes sistemas filosóficos, que luego esa va a ser como la referencia de lo que es un filósofo, alguien como Platón o alguien como Aristóteles, que pues desarrollan grandes tratados sobre política, sobre el ser humano, sobre el alma, sobre el arte, o sea que como una persona que aborda diversidad de temas desde una forma profunda. Ellos son como ese primer gran ejemplo de gente que lo dejó por escrito, porque en el caso de los sofistas y en el caso de Sócrates, no dejaron grandes escritos. En el caso de Sócrates, él era un maestro, vía oral, hablaba y compartía y enseñaba, y su discípulo Platón fue quien, hubo otros que escribieron, pero los que se hicieron más famosos, digamos, los más importantes, históricamente son los escritos que dejó Platón, donde él escribía a modo de diálogos, en los cuales Sócrates, su maestro, era el protagonista de los diálogos, y siempre había otro que era su contrincante en el diálogo, donde normalmente eran sofistas los que dialogaban con Sócrates, y en esos diálogos que hacía Platón, Sócrates siempre quedaba bien y el otro siempre quedaba mal. Digamos que era un diálogo, debate en el que Sócrates siempre le ganaba al otro. Entonces, esas formas de diálogo muy bonitas de Platón, pues en esa forma él dejó sus grandes escritos, y ya Aristóteles escribe de otra manera. Ya Aristóteles sí escribe de la forma como tipo tratado, en la que ya se escribe más hoy en día filosofía e incluso en la misma ciencia. Como escribe Aristóteles, se puede decir que dejó como una tradición de ya cómo se escribe el lenguaje académico más efectivamente, aunque eso ha ido, por supuesto, cambiando. Entonces, dada esta introducción de ellos, pues vamos a ver un poco más específicamente qué fue lo que aportaron estos filósofos en este momento. Nosotros venimos de plantear que los filósofos presocráticos eran filósofos de la naturaleza que aportaron reflexiones específicamente sobre la naturaleza. ¿Qué pasa? Que con los sofistas
Los sofistas, que eran varios, era un grupo, se puede decir que es una corriente filosófica de gente que enseñaba retórica, enseñaba el arte de hablar bien, ¿verdad? De hablar que suene bien y que suene bonito y que suene claro lo que tú estás diciendo. Y cobraban por ello. En el caso de los sofistas también tenían reflexiones que fueron los primeros que abordaron más específicamente al ser humano como algo a ser debatido y pensado filosóficamente. Si se fijan, los presocráticos, el ser humano era parte de la naturaleza y no había que pensar en el ser humano específicamente. Los sofistas son los que abordan al ser humano por primera vez en Occidente de manera específica y sobre todo ven a las instituciones sociales como algo a uno de mirar filosóficamente y como algo que es creado por el ser humano y que no es natural. Piensen en la importancia que tiene esto en la historia del pensamiento. Todas las personas que tenemos una mirada crítica sobre instituciones sociales, que pensamos, bueno, la injusticia, que pensamos en la corrupción, que pensamos en las desigualdades que hay en este mundo, en cierta forma tenemos que pensar que los sofistas abrieron la puerta a ese tipo de crítica, porque previamente para los griegos lo que había en el mundo político era tal cual lo que había en el mundo natural. Entonces, ellos, por ejemplo, que era un sistema esclavista, es decir, estos grandes filósofos tenían la posibilidad de filosofar porque había otras muchas personas trabajando para ellos. Las mujeres, por ejemplo, que tenían que administrar el hogar y los demás esclavos y esclavas que tenían que trabajar la tierra, que hacer todas las labores físicas y manuales en aquel tiempo. Ojo, entonces, ¿qué pasa? Que para ellos eso era natural, como digerir es natural, como comer es natural, como crecen las plantas, pues hay esclavos, y las mujeres están en la casa, como que es algo natural. ¿Qué pasa? Que los sofistas son los primeros en plantear ciertos cuestionamientos a eso y diciendo, no, pero esto es algo social, humano, no es algo natural. Entonces le debemos eso a los sofistas, ese planteamiento, además de mirar entonces la posibilidad de mirar al ser humano como algo también que crea como un mundo propio, distinto al mundo natural, que puede cambiar de otras maneras. Eso es un planteamiento todavía incipiente, ¿no? Eso se va a desarrollar mucho más adelante en la historia del pensamiento y de la sociedad, pero es como un primer, como que ponen un granito de arena para eso. Piensen entonces que igual la palabra sofista todavía hoy se usa como un insulto. Ser un sofista es alguien, cuando se dice, ay, no, pero tú eres ese es lo que es un sofista. Claro, eso es un insulto fino, eso no dice que uno lo usa en la vida cotidiana, es un insulto fino, pero que digamos que lo que significa es que es alguien que tiene mucha labia. Es a veces la idea errada que la gente tiene sobre la filosofía, como que hay alguien que no me venga con tu filosofía, es como que no me venga a enredar a mí con tu bla, 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 con tu labia. Eso es más ser un sofista. Es decir, la idea que se tiene sobre los sofistas de alguien que habla por hablar. Esa es la crítica que le hicieron posteriormente Sócrates, Platón y Aristóteles a los sofistas. Y eso como ha quedado en la tradición del pensamiento como que esos son los sofistas y ya. Es verdad que ellos enseñaban retórica. Es verdad que ellos enseñaban a la gente porque en la democracia griega, que era una democracia de unos pocos porque son los hombres propietarios, mujeres no, esclavos no, etcétera. Solo los hombres propietarios podían ser parte de ese espacio de debate que era la polis griega, que era la ciudad griega. Sin embargo, entre esos poquitos, pues era una democracia interesante porque entre esos poquitos, pues deliberaban y defendían su punto de vista. Todo el mundo tenía el derecho a defender, todo el mundo, esos pocos, tenían el derecho a defender su punto de vista. Y los sofistas se dedicaban a enseñar a la gente a argumentar y a debatir. Es verdad que entonces a veces le ponían más énfasis en que sonara bonito a que fuera verdad. Ese es el problema de los sofistas, que ellos te enseñaban a hablar bonito aunque no fuera verdad. Y eso es lo que le van a criticar luego Sócrates, Platón, Aristóteles a los sofistas, y eso se ha quedado incluso en lógica. Un sofisma es un argumento mal hecho.
Ahora, reconociendo ese problema de los sofistas, también hay que reconocerles este otro aporte. O sea, nosotros tenemos que ver siempre las dos partes de que ninguna personaje en la historia de la filosofía, o casi ninguno, se puede decir que tiene todo mal o todo bueno. Todos han tenido sus aportes y sus problemas. ¿Ok? No hay que verlo una historia como épica, como de los malos y los buenos. No, es pensamiento de gente que piensa que a veces la daña, a veces bien, tenían intereses a veces de justificar cosas mal, que nosotros podemos criticar, etcétera. Eso de los sofistas. Luego tenemos al amigo Sócrates, que también, al igual que los sofistas, enseñaba. La diferencia de Sócrates siempre se resalta que él no cobraba por la enseñanza, y también que luego él se separó y criticó a los sofistas porque él sí creía en que lo que había que hacer era conseguir la verdad de las cosas, ¿ok? Entonces él no creía que uno simplemente podía como que con labia tratar de convencer a cualquiera de lo que sea, sino que había que llegar a la verdad. La idea de Sócrates de la verdad es muy interesante y de la moral, porque él dice que cuando llegamos a la verdad, también hacemos el bien. Y que las personas que hacen el mal es porque no conocen el bien y no conocen la verdad. Entonces es una idea, es lo que se llama intelectualismo, que es una idea de, bueno, de que el ser humano es bondadoso, que cuando conoce lo correcto y lo bueno lo va a hacer, que si no lo hace es porque no lo conoce. Eso por un lado. Por otro lado, ¿dónde está la verdad? ¿Verdad? Porque uno dice, bueno, conseguir la verdad, pero ¿dónde está la verdad? Es la pregunta. Sócrates se va a ir a la idea de que la verdad está dentro de ti. Eso hasta suena como una cosa de autoayuda hoy en día. La verdad está dentro de ti, busca dentro de ti mismo. Bueno, pues déjenme decirle que eso es viejísimo, decir que no es nada nuevo y que es una idea un poquito más profunda que simplemente algo como que, bueno, enciende un incienso y la verdad la encontrarás. Bueno, la noción de Sócrates es que la verdad, los griegos tenían en el oráculo de Atenas, decía, conócete a ti mismo. Y él asumía esa noción como de que al conocerse uno mismo, pues uno va a conocer la verdad. Y eso tiene su profundidad más adelante en el tiempo, ya hoy que sabemos que el sí mismo, lo que uno es una cosa loquísima, uno no se conoce, hay muchas cosas que son inconscientes, que uno no controla de sí mismo, que el conocerse a sí mismo es una vida completa en eso. El planteo de Sócrates es que allí es que está la verdad. Entonces, cuando él enseñaba, la noción que él tenía era que cuando yo te enseño a ti algo, yo no te estoy yo enseñándote a ti algo, sino que yo te estoy sacando a ti lo que tú tienes dentro de ti. La mamá de Sócrates era partera y él decía que él hacía con las ideas y con los cerebros lo que su mamá hacía con los cuerpos. Ella le saca a las mujeres los cuerpos que ya están dentro de sí, ella no le saca algo que las mujeres ya no tienen, las parteras, ¿verdad? Entonces, él dice, yo lo que saco desde las cabezas, lo que ya tú tienes dentro de ti, yo no te pongo nada adentro. Entonces, esa es una idea interesante de la verdad que plantea Sócrates. Y es profundizando, los sofistas ya miran al ser humano y entonces Sócrates de alguna manera hace que esa mirada para el ser humano sea hacia adentro. Pero es una noción de que no es que tú vas a conseguir tu verdad, que es como completamente distinta a la tuya, la tuya, la tuya y la tuya. No, hay una idea de que esa verdad que tenemos dentro al mismo tiempo es una verdad universal. Muy interesante, ¿verdad? Para pensar. Hay una frase de Sócrates que es muy famosa y que a veces cuando uno pregunta, ay, ¿qué tú sabes de filosofía? Bueno, yo solo sé que no sé nada. Bueno, esa frase famosa es de Sócrates y está planteada en un texto que escribió Platón, donde Sócrates es el protagonista, que se llama La Apología de Sócrates, que es interesante porque la actividad que ustedes hicieron del juicio a la filosofía tiene un poco que ver con la historia de la filosofía. A Sócrates se le hizo un juicio como filósofo, por ser filósofo. Y muchos de los argumentos que ustedes usaban como fiscales son los argumentos, como fiscales en contra de la filosofía, son los argumentos que se hicieron contra Sócrates en su época. A Sócrates se le acusó de poner demasiado a los jóvenes a pensar y a confundirlos, ¿sí? Un poco como ustedes decían, a buscarle la quinta pata al gato. Y se les acusó de pervertir a los jóvenes, precisamente enseñándoles filosofía y a que dejaran de creer en los dioses, que era lo que algunos fiscales decían, pero hace que la gente no sea creyente, etcétera.
A Sócrates se le acusó de todo eso. Y yo les recomiendo mucho este texto, La Apología de Sócrates, que la busquen, porque las defensas que hace el mismo Sócrates de sí mismo es muy interesante, es muy apasionante. Él se defiende como filósofo, y una de las cuestiones que él plantea tiene que ver con esto del yo solo sé que no sé nada, porque lo que le acusaban también era de que Sócrates pensaba que él era el más sabio de todos, porque el oráculo, ¿verdad? Le dijo a Sócrates que él era el hombre más sabio de todos. Y entonces los jueces de ese momento dijeron, ah, pero este hombre ahora dice que es el más sabio, se cree lo último. Sócrates se defiende diciendo, no, yo no soy el más sabio. Fue el oráculo que lo dijo primero. Pero además, ¿qué pasa? Cuando el oráculo dijo eso, yo me puse a investigar y yo me puse a ir donde los poetas que hacen tan cosas tan hermosas, pero cuando tú les preguntas cómo ellos hacen eso, no te saben decir. Y yo me fui donde qué sé yo, donde los artesanos que hacen cosas tan hermosas, pero cuando tú le preguntas de dónde sale eso, no te saben decir. Y así hablé con sabios, 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 más sabios, y todos como que no te saben decirlo de dónde sale su hacer, lo que saben hacer. Pero ellos creen que saben. Ese es el problema de todos ellos, que ellos creen que saben. Y por eso son más sabios que yo, menos sabios, perdón, son menos sabios que yo, que por lo menos sé que no sé nada. Entonces, esa idea de Sócrates de yo solo sé que no sé nada es la concepción clave de la filosofía, y ese es el punto clave que marca Sócrates para el resto de la historia de la filosofía. Fíjense que cuando Garrett Thompson hablaba de la importancia de la pregunta, decía, es primero saber que estamos confundidos, saber que no sabemos, porque quien cree que sabe no se pregunta nada. ¿No lo han pensado? Si ya yo sé para qué voy a preguntar. Entonces, la filosofía parte del reconocimiento del ser humano de su propia ignorancia. Ese es el punto clave de la filosofía. Y a partir de ahí, entonces podemos analizar, argumentar, filosofar, responder, etcétera, debatir. Pero primero tenemos que partir de que no sabemos. Entonces, eso es lo que hace a Sócrates el gran sabio de todos. De todas maneras, él no ganó el juicio, a él lo condenaron. A él lo condenaron a muerte, y eso fue algo que se dice que marcó mucho a Platón como discípulo de Sócrates, ver que en su ciudad habían condenado al hombre más sabio. Entonces, ese es un punto importante de Sócrates, además de su método mayéutico, su método de enseñanza, que era a partir de preguntar, a partir de no yo decirte todo, sino yo ponerte a pensar. Sócrates tiene mucha, mucha influencia en la forma en la que percibimos la filosofía todavía hoy en día. ¿Qué pasa? Que viene nuestro amigo pasando, viene nuestro amigo Platón, que es su discípulo, y que tiene muchas cosas, es amplísimo Platón. Hay un filósofo que dice que toda la filosofía son notas al pie de página de Platón, o sea que ya después de Platón es disparate lo que se ha dicho. Yo no creo que tanto así, pero es muy importante. Platón... su planteo principal es la teoría de las ideas. Todo esto les voy a mostrar un mapita ahora para que les quede claro las cosas. Lo principal de Platón son la teoría de las ideas, para que lo anoten. ¿Y qué plantea la teoría de las ideas? En lo que se conoce como el mito de la caverna, para que vean que los filósofos todavía usaban el mito para explicar sus ideas. En el mito de la caverna, quiero que lo busquen y que lean, en su material está explicado, pero también busquen diversas fuentes. Él explica esta noción de unos seres que están en una cueva, en una caverna, en la que ven todo sombras, están amarrados mirando hacia una pared, y atrás de ellos está como la luz, y ellos solo ven el reflejo en la pared de las sombras de las cosas que pasan por ahí afuera. Eso es lo que ellos han visto desde que nacieron y toda su vida. Para ellos eso es el mundo. Luego hay uno que se libera y sale, y cuando sale a la luz, lo primero es que le duele la vista, porque la luz es demasiado fuerte, nunca había visto tanta luz. Cuando sale a la luz, se da cuenta de que todo es distinto. Por primera vez ve las diferencias de colores, por primera vez ve las cosas en 3 dimensiones, por primera vez ve los detalles y se maravilla con la belleza y con la verdad de las cosas. Pero cuando vuelve a la caverna a decirle a los demás que
esto que están viendo son sombras, que todo esto es mentira, que están amarrados, que se pueden soltar, que allá afuera está la verdad, la vida de verdad. Le dice, pero este tigre está loco, va de ahí, quítese de ahí, suéltenme en banda, yo estoy muy cómodo aquí, mátenlo. Y lo matan. Se dice que en cierta forma esto es una alegoría es un cuento que simboliza otra cosa, es una alegoría de la muerte de Sócrates. Es decir, alguien que te estaba contando la verdad y tú lo condenas a muerte. Bueno, podemos verlo como alegoría de muchas cosas también, de muchos casos de cuando las personas en nuestro país tenemos un montón de situaciones en las cuales por la represión política, que si en la época de Balaguer, en la época de Trujillo, todavía recientemente, cuestiones que pasan de personas que cuando dicen la verdad, que cuando denuncian cosas, ha pasado, los matan. Entonces, porque la gente no quiere saber la verdad. Bueno, también se puede ver como alegoría de muchas cosas hoy en día con esto de que vivimos ahora la vida en 2 dimensiones, en la pantallita, en la cosa. Bueno, todo eso podemos buscar muchas reflexiones de lo que esto significa hoy en día. Pero veamos entonces que aquí él también está planteando lo fundamental de su teoría de las ideas. ¿Cuál es la teoría de las ideas de Platón? Primero que cuando él piensa en la verdadera realidad, la realidad de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, son las ideas. Que esto en el lenguaje que hemos manejado desde Garrett Thompson es lo no empírico, lo conceptual, lo a priori. Para él esto, el mundo de los conceptos, es el mundo de la verdadera realidad. En esa alegoría de la caverna, lo que está fuera, para él esas son las ideas. Y lo que nosotros vemos en sombra, lo que ven en la caverna en sombra, es lo que nosotros vemos como lo empírico. El árbol que vemos, efectivamente nosotros, el árbol, el rinoceronte, el caballo, etc. Lo que Platón dice es que todo eso que vemos son solo sombras del caballo ideal, del árbol ideal, de las formas o ideas que son la realidad de todas esas cosas. Entonces él separa y dice que hay 2 mundos. O sea, esto de lo empírico y lo no empírico para él está completamente separado. Y para él lo principal son los conceptos, las ideas, lo no empírico, lo a priori. Eso es importante que lo sepan de Platón, que ese es su planteo principal. Y esto se conoce como una concepción que algunos llaman una concepción idealista, donde las ideas son lo más importante. ¿Qué pasa? Que viene el amigo Aristóteles, que es discípulo de Platón, que aprendió en su escuela, ¿verdad? Que aprendió en la escuela de Platón, en la academia de Platón, él aprendió, pero va a desarrollar todo un sistema filosófico donde su gran proyecto va a ser, no, esto que mi maestro ha separado, yo tengo que de alguna manera combinarlo, que mezclarlo, que conjugarlo. En el material ustedes van a ver esa palabra varias veces, conjugar, significa combinar, mezclar. Platón separa, Aristóteles conjuga estas cosas. Él dice, estas 2 cuestiones, lo que son las ideas o las formas y lo que es la materia o lo empírico, no puede estar separado. Yo tengo que juntarlo. Entonces, todo su proyecto filosófico va a estar ahí. Y Aristóteles va a ser ya, ustedes seguramente en casi toda la materia que tienen le dicen que no, Aristóteles es el padre de esto. Van a la clase de física, Aristóteles es el padre de la física. Psicología, Aristóteles es el padre de la psicología. Biología, Aristóteles es el padre de la biología, porque Aristóteles escribió tratados de todos esos temas y fue los primeros tratados de todos esos temas. Y uno de los primeros tratados también fue de lógica, que es una rama de la filosofía. Que aunque ya los presocráticos también hacían lógica, Aristóteles es el primero que hace un tratado concreto donde organiza la lógica. Y eso ha sido fundamental también para el resto de la historia de la filosofía. Entonces, tanto en su lógica como lo que hace en todas las demás áreas, lo que trata es de combinar estos 2 mundos. Él dice, no, las ideas y la experiencia no están separadas, están combinadas. Para yo ver la esencia del caballo, por ejemplo, yo no tengo que irme a un mundo aparte donde esté el caballo, sino que yo tengo que ir al caballo mismo y ver en los diversos caballos qué es lo que tienen de común, qué es lo que los hace caballos. Entonces, la sustancia o la esencia de las cosas no está fuera de ellas, está en ellas mismas. Ese es el planteo, uno de los planteos centrales de Aristóteles,
que bueno, en política podemos hacerle muchísimos cuestionamientos, porque Aristóteles fundamentó una clasificación de los seres humanos jerárquica, en la cual hay seres humanos superiores y seres humanos inferiores. El debate con los sofistas que critican la esclavitud y dicen que no, que la esclavitud no es algo que crea el ser humano, que eso es natural, que hay seres humanos que nacieron para ser esclavos y seres humanos que nacieron para ser amos, para ser libres. Entonces, esas cuestiones de Aristóteles es importante tomarlas en cuenta porque son parte también de su pensamiento, que buscaba clasificar la naturaleza, clasificar los astros, clasificar el ser humano. Y bueno, la idea aristotélica del cosmos se mantuvo durante mucho tiempo y muchos siglos después, en la Edad Media, todavía la idea que se tenía del universo era la aristotélica, con la Tierra en el centro y todo girando alrededor de ella. Y ustedes van a ver que luego en la Edad Media, cuando ya vinieron, ya después, ya cuando viene el llamado descubrimiento de América, cuando vinieron los españoles y arrasaron con los indígenas, el debate era de que si los indios tenían o no tenían alma. Todavía los que decían que no, que los indígenas no tenían alma, citaban a Aristóteles todavía. O sea, esa idea de la jerarquía entre los seres humanos todavía la utilizaron para justificar el exterminio de los indígenas y posteriormente de los africanos. Entonces, ese asunto es interesante de Aristóteles, claro, eso viene después de él, yo solo estoy diciendo como la importancia que tuvo posteriormente y en muchos otros aspectos también. Importante saber que del amigo Platón, que posteriormente ustedes van a ver que tanto a Platón como a Aristóteles en la Edad Media se les va a poner como a pintar de cristianismo, pero muchas de las ideas ya están en ellos. Entonces, busquen bien esta idea, la idea del alma que tiene Platón, para que ustedes vean que luego eso se va a ser tomado por el cristianismo. La idea que tiene Aristóteles sobre la causa primera, luego eso va a ser tomado por el cristianismo en la justificación de la idea de Dios, para que ustedes vean cómo la filosofía luego va a tener, a pasar por la religión y no solo al revés, ¿no? Entonces, bueno, esto para que tengan el resumen de lo que es esta parte de los sofistas Aristóteles, y les muestro este mapa conceptual que tenemos a los sofistas, que lo que se dice de ellos es que hablaban por hablar, pero el aporte que tienen es que aportan el estudio del ser humano y la crítica de las instituciones sociales. De Sócrates, esta frase de yo solo sé que no sé nada, que implica la conciencia de la propia ignorancia que asume la filosofía y que asume la idea del conócete a ti mismo, que la verdad está dentro, pero es una verdad universal, y la filosofía como una práctica y como un estilo de vida, también no lo mencioné ahorita, pero es parte de Platón, comprender su teoría de las ideas, que está planteada en el mito de la caverna y a través de toda su filosofía, en la cual las ideas son la verdadera realidad, y en su política, no lo mencioné ahorita, él tiene la primera utopía política, la primera vez que alguien dice un estado ideal como debe de ser en Occidente, que es la noción de que los filósofos son los que deben gobernar. Luego Aristóteles, que estudia tanto al ser humano como la naturaleza. Entonces, Aristóteles sería de su época el que recoge todo lo anterior, incluso desde los presocráticos. Aristóteles los estudia y toma el estudio de la naturaleza que hacían los presocráticos y el estudio del ser humano que hacían estos, él los combina ambos. Y su proyecto filosófico es conjugar, combinar o mezclar lo que Platón separó, o sea, las ideas de la materia. Bueno, con esta síntesis ustedes tienen la mirada general, muy general. Estamos solo tomando como los filósofos más emblemáticos de esta época. Pueden investigar más sobre este momento y los planteamientos que se hacían. Y bueno, espero que les entusiasme y les anime a seguir indagando, estudiando, leyendo y sobre todo aprender sobre estas preguntas y formas de pensamiento y ver qué nos queda de esto también hoy en día.